Marcos capítulo 2, estoy hablándoles una serie sobre el Dios de acción. El libro de Marcos enfatiza justamente este Jesús en acción. Se repite mucho la palabra enseguida, inmediatamente, y uno cuando lee Marcos está de evento en evento, de milagro en milagro, de acción en acción. Y el sermón de hoy se llama Jesús está en la casa. ¿Cuántos saben que Jesús está en la casa? Y la casa no representa solo un templo hecho de manos, sino la casa de Dios hecha por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que si estamos acá, Jesús está en la casa, Jesús está con nosotros. En Marcos capítulo 2 hay dos relatos de Jesús en dos casas diferentes. Jesús en dos casas distintas. ¿Quieren leerlos? Marcos 2, vamos a leer del 1 al 12, la primer casa en donde está Jesús. ¿Están listos? Marcos 2, la primer casa. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida, ahí tienen la palabra enseguida, ¿sí? Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Cosas pasan cuando Jesús está en la casa, ¿verdad? Amén. Mientras Él les predicaba la palabra, ¿qué es lo que hacía Jesús? Predicaba la palabra. Esto pasó en esa casa. Y ese es el ministerio principal de una casa, la predicación de la palabra. Tal como lo hacía Jesús en la casa, ¿verdad? Mientras Él le predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Imagínense la escena. Los techos de ese momento eran techos probablemente de madera, con cierta brea, de las casas típicas. Esos eran como terrazas, se usaban como terrazas. Y habían escaleritas, no es que tuvieron que llevarse una escalera, habían escaleritas que llevaban a esas terrazas. Esas eran las casas típicas de Jerusalén en ese tiempo. Pero se habrán llevado las herramientas. Yo no sé, porque abrir un techo no está nada fácil, ¿verdad? Habrán llevado algo, por lo menos un martillo o a los golpes limpios, o no sé, un serrucho. ¿Se imaginan cortando el techo mientras Jesús predicaba? Y ahí estaban los 4 hombres abriendo este agujero en el techo. Verso 4 dice Jesús, donde estaba Jesús, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace Jesús es perdonar pecados. Eso es lo primero que necesitamos antes que un milagro. El paralítico, que necesitaba caminar, pero lo primero que necesitaba era el perdón de los pecados. Y es lo que ahora vamos a ver, lo que más le costó a Jesús, porque eso le costó la vida a Jesús. El milagro era una palabra de autoridad y de poder, pero perdonar pecados le costó a Jesús la vida. Verso 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es esto que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Claro, no sabían quién estaba ahí delante de ellos. Verso 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto. A ver cuántos quieren pegar un salto. No, tranquilo, pero estaría bueno levantarse de un salto, ¿verdad? Se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, diga conmigo, espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios.
exclamando: jamás hemos visto algo así. Nosotros decimos amén y damos un aplauso a Dios. Decimos gracias, Dios, porque tú estás en la casa. Amén, amén. Jesús está en la casa, hay palabra. Nosotros decimos amén. Pero también ocurren milagros. Cuando Jesús está en la casa, cosas pasan. Lo primero que pasa es su palabra que entra en nuestro corazón y comienza a obrar. Pero también hay grandes milagros. Cosas pasan mientras Jesús está allí. Yo veo este evento tan precioso de Jesús en esta casa, obrando, moviéndose. Y damos gracias porque en esta casa Dios nos habla, amén. Y Dios también obra milagros. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios? Pueden decir: Señor, gracias por tus milagros, ¿verdad? Gracias por lo que tú haces. Jesús está en medio nuestro, amén. Por eso a mí me motiva este texto y me motiva saber que Jesús sigue visitándonos en nuestra casa Airí, amén. ¿Cuántos quieren escuchar el segundo caso de Jesús en una casa? Ahí mismito, Marcos capítulo 2, versos 14 al 17. Marcos 2, 14 al 17. Jesús va a otra casa, miren. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Este era un hombre bastante corrupto en su época, ¿sí? Nadie lo quería, en Israel no lo querían mucho porque te cobraba el tax, pero se agregaba una ganancia para él y tenían mucho dinero estas personas, ¿no? Justamente porque ellos podían agregarse lo que ellos querían, más allá del tax. Y Jesús estaba ahí, lo mira a Leví y le dice: sígueme y sé mi discípulo. Oh, miren al hombre que llamó Jesús, a este hombre que la verdad que nadie hubiese escogido. Jesús lo escogió, y si te escogió y a ti y a mí, ¿sí? Estamos bendecidos porque Él no busca a la gente perfecta, busca a aquellos que lo quieran seguir, amén. Yo digo: Señor, yo te quiero seguir. Sígueme y sé mi discípulo. Y le dijo esto Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Verso 15. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena. ¿En dónde? En su casa. Esta misma narrativa está en Lucas también y aún en Mateo. Lucas 5 dice: Leví dio un banquete en su casa. Lucas 5. Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Precioso texto, ¿verdad? Ahora, Leví les esta invitación, llega Jesús y había también muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Ahí estaba Jesús en el medio, ¿verdad? Verso 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico. ¿Los enfermos? Sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Diga conmigo: no me creo justo. Sino a los que saben que son pecadores. Diga conmigo: yo sé que soy un pecador. Esta es la visita de Jesús en la segunda casa. Jesús está en la casa. Jesús está con nosotros. Acá vemos cómo Jesús visita dos lugares. En el primero ocurre la sanidad de un paralítico. Primeramente, y como nosotros en la oración muchas veces enseñamos, lo más importante es la salvación. Por eso decimos, cuando pidan oración por un milagro, si la persona no conoce a Cristo, vamos a orar primero por lo más importante que hizo Jesús en la cruz, que fue salvarnos. ¿Cuántos saben que eso es lo más importante? Nuestra salvación es lo más importante. Y luego, claro, nuestra sanidad en las diferentes áreas que necesitamos. Pero lo más importante es la salvación. Y Jesús le dice a este paralítico: ¿sabes qué? Hoy te perdono tus pecados. ¿Cuántos pueden escuchar a Jesús decir eso a nuestras vidas? Cada día. Porque cada día necesitamos el perdón de Jesús.
Y qué bueno que es Jesús, que Él nos perdonó, que Él nos perdonó. Pero no se quedó ahí la cosa. Jesús también nos ofrece con su poder y con su amor sanidad. Y no se quedó ahí la cosa, sino que Jesús también nos escoge, nos llama, aun cuando no lo merecemos. Y Él viene a nosotros, nos llama, y en el caso de la segunda casa, Leví tomó esto como una tan grande bendición, que lo invitó y lo honró a Jesús. Amén. Les voy a hablar de qué pasó en estas dos casas. ¿Están listos? ¿Estás lista? Decirle al que está al lado, hoy Jesús nos va a hablar. Vamos, dile así. Hoy Jesús nos va a hablar. Dos casas. Cosas pasan cuando Jesús está en la casa. Y hay grupos de personas en la casa. Yo quiero hoy que te alinees con el mejor de los ministerios. Te voy a hablar de 4 cosas que pasan adentro de la casa. Mientras el Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí en el medio. ¿Sí? Cosas que suceden porque Él va a seguir predicando la palabra y Él va a seguir obrando. Pero acá hay una cosa muy importante. ¿Cómo reacciono yo? Vamos, di conmigo. ¿Cómo voy a reaccionar? Porque that makes the difference. That's the big difference. Cómo tú reacciones a lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Amén. Y yo te puedo motivar, te puedo hablar de parte de Dios, puedo orar por milagros, pero la parte tuya no la puedo hacer, ni yo, ni Jesús, la tiene que hacer tú. La tienes que hacer tú. It's your job, es tu trabajo. Y acá vemos 4, yo les llamo ministerios, pero son grupos de personas que están allí, ¿sí? Me tomé el trabajo en llamarlos los ministerios que hay en la casa, para ponerle algo medio así, no tan, que suene tan a golpe de machete, ¿verdad? Está bien, sino algo amable. ¿Cuántos dicen conmigo, el pastor es amable conmigo? Sí, el pastor no es palero. Bueno, por lo menos yo me la estoy creyendo de esa manera, ¿no? Así que los grupos que están en la casa, y esto pasaba mientras estaba Jesús, como les digo, aquel que es todopoderoso, aquel que ha caminado sobre las aguas, aquel que se transfiguró, aquel que sanó enfermo, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, ahí estaba en el medio de una casa y había gente ahí adentro que reaccionó de manera diferente. Mira, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Estos son ministerios en la casa, los que están en la casa. Primero, los abridores de agujeros. ¿Cuántos se anotan en ese ministerio? Vamos a abrir un ministerio. Apunte, pastora, hermano José. Los abridores de agujeros. ¿Cuántos les gusta ese ministerio? Hay que subir techo, hermano, hay que andar con herramientas en las manos. Los que abren agujeros. Los que hacen espacios aún en los techos. Aquellos que no tienen techo que los separe de Jesús. Aleluya. Aquellos que no se ponen ningún tipo de techo, aquellos que para ellos el techo no es un problema, hay que llegar a Jesús y si hay que romper techo, lo rompemos. Aleluya. ¿Cuántos se anotan en el ministerio de los abridores de techo? Voy a abrir agujeros en el techo porque lo que más importa es llegar a Cristo. Amén. Y no tiene que haber nada que te lo impida. Uno bien pudiera decir, no, voy a subir ahí. ¿Cómo interrumpir al maestro? El orden del culto. No, está el maestro allí predicando. No, estos sabían que había que llegar ahí adelante de Jesús. Hicieron lo que se tomó para llegar ahí. Estos son aquellos que prefieren tener una gotera en la casa, ¿sí? Pero llevar un paralítico delante de Jesús. Donde importa más el paralítico que se abra un agujero en el techo. Donde importa más el paralítico que las goteras que puede generar dentro de una casa. ¿Cuánto le importa más traer gente a los pies de Jesús? Que lo que pueda generar la incomodidad de subirse a un techo y abrir un agujero. Para esta gente el techo no es un límite para ayudar a otros. Es una oportunidad el techo. Diga conmigo, yo los techos los tomo como una oportunidad. Es una oportunidad. Cuando hay obstáculos, los que son abridores de agujeros, de techos, ven los obstáculos como una oportunidad.
No esperan que sucedan las cosas, hacen que las cosas sucedan. Son aquellos que se mueven desde afuera de la casa hacia adentro. Su esfera de acción es afuera para atraer gente adentro. Cómo me gustan aquellos que son abridores de agujeros en los techos. Y te digo más, a Jesús le gusta. Jesús no mandó acá, algunos sugieren diciendo, sáquenme a todos de ahí arriba, que me están interrumpiendo el sermón. Sáquenlo, sáquenlo, no. Había algo más importante, había una persona paralítica. Y habían 4 amigos que dijeron y tuvieron fe en Jesús, dijeron a este paralítico, necesita un toque del maestro. ¿Cuántos conocen gente paralítica? Espiritualmente muchas veces. Gente que no puede avanzar, gente que en sus sentimientos están estancados, no pueden moverse. Quizás no tienen una parálisis física como esta persona, pero es una parálisis emocional, una parálisis espiritual. No avanzan, no van para ningún lado, llegan, están siempre en el mismo agujero de desánimo, de depresión. Eso es una parálisis espiritual, no se pueden mover. ¿Dónde hay que estar? Delante de Jesús. A esa gente la tienes que traer aquí a la iglesia. Ven, te voy a sentar ahí adelante y el Señor te va a tocar con su presencia. Amén. Somos aquellos que decimos, Señor, la gente necesita de ti y si es necesario voy a abrir los agujeros en los techos. No veo el problema del techo como una separación. Para mí el techo es un lugar que puedo abrirlo si se trata de estar con Jesús. Y yo te quiero desafiar en este día que hagas lo que puedas y también lo que no puedas para acercarte a Jesús. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. That's not enough. Tienes que ir un poquito más. Tienes que a veces abrir techos para estar delante de Jesús. Tienes que a veces cargarte herramientas y decir, yo voy a ir delante de Jesús, voy a ir por mi vida, pero también por la gente que está en mi familia, en mi casa. Porque estoy en parálisis, no estoy avanzando en algún área, no estoy yendo hacia adelante. Y cuando tú no estás avanzando, hay que abrir agujeros en los techos. Jesús seguía predicando la palabra. Pero los que abrieron agujero en el techo, Jesús vio la fe de ellos y los perdonó y les dio el milagro. Y el paralítico pegó un salto. Y yo declaro en tu vida que si tú te animas a ir un poco más allá con Dios, en tu vida donde estabas estancado, en esa área, vas a pegar un gran salto de victoria y de gloria a Dios. Lo creo. Vas a dar un salto, vas a avanzar. Eso que te tenía estancado se va a romper. Porque hiciste una milla extra, hiciste algo extra para llegar a los pies de Jesús. ¿Estás conmigo? Sí, amén. Ministerio, los abridores de agujeros. Uno puede estar en la iglesia, pero sabe que cuando hay techos que los separan de Jesús, cuando hay estancamiento en la vida, voy a hacer lo que sea necesario para llegar a Jesús y para que Jesús me active y me ponga en movimiento y pueda alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Y si no, estaré en la camilla el resto de mi vida. Quizás lo escuches a Jesús, pero esa acción de abrir un techo, de decir, Señor, voy a hacer lo que tome para estar contigo, es lo que hace la gran diferencia. Quiero que me escuches porque por algo hay gente que está bien metida con Dios y ve milagros y por algo hay otros que no los ven. No es el problema Jesús. Estoy contento, no estoy enojado, Sí, pero quiero verte si pegas un salto. Yo te quiero ver pegando saltos. En mi vida Jesús me hizo pegar saltos más de una vez, porque uno tiende a estancarse en algunas áreas. Necesitamos decir, no, acá en esta área estoy estancado, voy a abrir el techo, me voy a poner delante de Jesús y hasta que el milagro no ocurra, Jesús va a honrar tu fe.
Jesús honra a aquellos que lo buscan y hacen lo que sea. Diga conmigo, lo que sea. Vamos a decirlo más fuerte, lo que sea. Lo que sea. Para estar con Jesús. Aleluya. Este ministerio me encanta. Estoy viendo si no lo podemos inaugurar en la iglesia. Los abridores de agujeros. Me van a generar líos en el sermón, pero no importa. Mientras sea un lío santo y se me vengan a orar al altar y busquemos al Señor, vamos a hacer eso, ¿sí? Hay otros ministerios y otras personas, a veces en la misma casa, porque los tenía Jesús ahí. Estos son el otro ministerio que yo dije, no lo quiero inaugurar, pero qué sé yo. Los cuestionadores, diga conmigo, los cuestionadores. Yo no estoy en ese ministerio, vamos. Esto es más que abrir techo, te lo sellan el techo, nadie puede pasar por ahí. Te complica más la cosa, si no hay techo te ponen un techo. Verso 8 dice Jesús, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Los que son cuestionadores en una iglesia, en el camino del Señor, en una casa, son aquellos que se creen que están en lo correcto. Están ahí para ver cómo pueden encontrar algo mal. No están ahí para encontrarse con Jesús. Una gran diferencia. El verso 7 muestra la actitud de estos cuestionadores religiosos. ¿Qué es lo que dice? Le preguntaban de Jesús. Es una blasfemia. Son aquellos que piensan que miden a ver si la doctrina es sana o está enferma. Son aquellos que están viendo a ver si el pastor se equivocó en alguna palabra, la dijo erróneamente. Le pasó a Jesús. Jesús los tuvo ahí. Son los que no solo piensan que están en lo correcto, piensan que ellos son justos. Ponen techos, ponen límites. Dice el verso 17, que leímos recién en la otra casa, que Jesús les aclara bien a los que los cuestionaban. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a aquellos que se creen que están en desventaja, pecadores. Así que este ministerio yo lo clausuré en la iglesia. Gracias a Dios nadie me lo abrió todavía. No se apunte, por favor, ¿ok? ¿Sí? Yo hace un tiempo lo clausuré el ministerio. Dije, este ministerio no es de bendición. Pero ahí los tenía Jesús. Creían que estaban en lo cierto. Todo para esta gente, para estos ministerios, los cuestionadores, es un estorbo. Jesús era un estorbo, lo que él hacía, el techo roto, el paralítico, la falta del orden que tenían, les molestaba, tendían a cuestionar. Cuando Dios está en una casa, tenemos que chequear cómo está nuestra vida en cuanto a los cuestionamientos. Si somos de los que cuestionan. Estoy diciendo cuando Jesús está en la casa, ¿sí? Si Dios se mueve en un lugar, si es claro que Dios se está moviendo, tengo que tener cuidado porque probablemente el problema sea yo, no Jesús. Y este es un ministerio, lamentablemente, que, híjole, está por todos lados. Son gente que no buscan oportunidades, cierran puertas. Se las cierran a ellos mismos en primer lugar. Jesús sabía y les dice, ¿por qué están cuestionando esto en su corazón? Vamos, diga conmigo, Señor, yo no me creo justo. El justo eres tú, Señor. Yo me equivoco muchas veces. El que no te equivocas eres tú, Señor. No me anoto en este ministerio, vamos, diga. No me anoto en este ministerio, en el nombre de Jesús. Claro que no hay ministerios que se llaman así, ¿no? Pero sí que abundan la gente que son cuestionadoras. Yo doy gracias a Dios por la iglesia. Con mi esposa amamos la iglesia, sabemos el corazón que tienen. Y para nosotros es una honra pastorear esta iglesia, ¿sí? Sabiendo a veces las pruebas que algunos tienen, las dificultades, los esfuerzos que hace, para nosotros es un privilegio pastorearlos a ustedes. No creo
Creo que a Jesús le fue peor en este grupo que lo que me va a mí aquí pastoreando, ¿no? Porque hay buen corazón, y cuando hay buen corazón es más fácil pastorear. Gracias a Dios que Jesús era Jesús, ¿no? Y que Él lo podía soportar esto, ¿no? Y lo pudo trabajar. Y tenía esa unción para decir, ¿ustedes por qué están cuestionando esto? No deberían estar cuestionando, deberían estar siendo parte del milagro. No deberían estar cuestionando, deberían estar recibiendo la palabra. Ellos estaban perdiendo el evento más grande de la historia. Se estaban perdiendo a la persona más importante de la historia por sus preguntas internas, que no las podían resolver ellos. Así que cuando haya muchos cuestionamientos, hágame el favor y diga conmigo, Señor, los reprendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Y sepa que muchas veces esas cosas no provienen de Dios. Otro ministerio que también quería, y dije, Señor, este lo clausuro también, no se preocupen que va a terminar con un buen ministerio, pero este lo clausuramos también. Este no es tan malo, pero tampoco aporta demasiado. Los espectadores. Estos no te cierran el techo, pero se la pasan mirando el techo. Comentan sobre el techo. Hablan sobre el techo, pero no hacen un pepino. ¿Sí? Están ahí son los comentaristas. ¿Sí? Los reporteros. Ellos se asombran, eventualmente alaban, porque dice que en este texto alabaron al Señor cuando vieron todo lo que pasó. Pero dice que el paralítico salió caminando entre los espectadores que quedaron asombrados. Dice que todos habían quedado asombrados y alababan a Dios. La persona que es espectadora, este ministerio, se caracteriza porque siempre está buscando algo nuevo. La novedad le llama mucho la atención, ¿eh? ¿Vieron los niños cuando tienen juguete nuevo? ¿Sí? Están súper contentos. Cuando le regalas el juguete en su cumpleaños, te dicen, hacen un lío, ¿verdad? Cuando son con el niñito. Así hizo mi niño con un juguete. Estaba con I can't believe it, wow, tremendo, qué gracias papi por este juguete, gracias mami, qué bueno que está. Un excitement, yo dije, wow, lo va a cuidar. ¿Cuánto duró? 2 días el juguete, ya no sé ni dónde está. Y a veces somos así. Somos gente que en la iglesia, en las cosas de Dios, estamos esperando alguna experiencia nueva, algo nuevo. Algo que, uy, me tocó y Dios, hoy sí, voy a estar todo el día en la iglesia, y cuando se fue ya está, no vengo más. O miro de lejos, o no siento el cosquilleo, o no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero ahí estoy para ver qué puedo decir. El espectador solamente está ahí, pero no hace mucho. Está en busca de lo nuevo, cuando algo nuevo. ¿Vieron la gente que dice, hoy no pasó nada, el otro día sí pasó algo? Como que si Jesús está, no importa tanto. Lo que importa es si pasa o no pasa en mi vida. Ahora, lo que importa en un servicio es que Jesús esté ahí. Que Jesús esté ahí, pase o no pase nada conmigo. Si Jesús está, yo tengo que adorar, tengo que moverme, tengo que abrir techos, tengo que ser de aquellos que digan, no, si Jesús está, yo voy a poner mi parte, no me lo pierdo. Siempre que Jesús está ahí voy a estar yo, voy a estar metido, no voy a estar observando, viendo que algo pase. Si Jesús está, di conmigo, siempre pasa algo. Si Jesús está, siempre pasa algo. Hay una cultura en la iglesia que nos hemos acostumbrado, hoy pasó, no pasó, no pasó, sí pasó, no pasó. Jesús está en su iglesia. Si Jesús está, siempre pasa algo. Y cuando más haya de nosotros envuelto en un servicio, más Dios se va a mover en tu vida. No es que Dios no esté, Dios está, pero más se va a mover en tu corazón, más vas a sentir la presencia de Dios, más vas a decir, qué tremendo estuvo el servicio. Hoy sentí la gloria de Dios, hoy sentí la presencia de Dios. ¿De qué dependió? ¿De Jesús o de que yo esté abriendo el agujero para estar delante de Jesús?
dependió de mi vida, de que quiero estar delante de Él. Los espectadores se asombraban, pero se asombraban por la novedad, más que nada. Cuando la novedad pasaba todo ese excitement. Y nosotros no nos movemos por lo que nos motiva o no nos motiva, nos movemos por convicción. Diga conmigo, por convicción. Por convicción. Por decisiones. Y las decisiones, muchas veces vas a sentir y otras veces no vas a sentir un cuerno. Diga conmigo, no voy a decir un cuerno, ¿está bien? A veces vas a sentir, a veces no vas a sentir nada, pero es una decisión. Es una decisión. Es algo que lo haces porque sabes que Jesús quiere que lo hagas. Eso es el Evangelio, esa es la fe. La fe tiene que ver con decisiones, no con emociones. Jesús no se mueve tanto por tus emociones. Que las valora, sí las valora, claro que las valora. Son importantes, pero no es lo más importante, no es lo principal, no es la prioridad. La prioridad es que tu decisión sea firme en seguir a Cristo, en que tu decisión sea firme en estar delante de Él, en que no te muevan las circunstancias, sos una persona de decisiones bien firmes en el Señor. La fe es la certeza de lo que espero, la emoción de lo que no veo, no, la convicción de lo que no se ve. Se trata de convicciones, se trata de decisiones, se trata de la seguridad que tengas en tu vida. ¿Estás conmigo? Así que diga conmigo, yo no soy espectador ni cuestionador. Soy abridor de agujeros. Y por último, este ministerio me gusta, los deudores de honra, los deudores de honra. Estos te protegen bajo su techo. Sí, para ellos el techo es un lugar donde te van a albergar y te van a dar bendición. Son aquellos que el techo que tienen no lo usan para juzgarte, su vida no es para juzgar, sino que te ofrecen un lugar para honrarte. Y esto fue importante en la vida de Leví y de esos cobradores de impuestos que reconocieron a Jesús y a sus discípulos. En una casa hay gente que sabe honrar la presencia de Jesús. Sé honrar cuando Jesús está ahí. Sé darle lo mejor, como cantábamos hoy. Señor, te daré lo mejor porque tú estás aquí. Saben dar honra, algo que se perdió bastante en esta cultura. No estamos acostumbrados a honrar ni a la gente y menos honrar a Dios. Los hijos acá no honran a sus padres. Cuando están ancianitos los mandan a los lugares de ancianitos, a que se queden ahí. No hay honra. No hay honra a los padres, no hay honra a las autoridades. Por consecuencia tampoco hay honra a Dios. No hay honra a los hermanos de la iglesia. No hay honra en los matrimonios. Falta esa cultura de honra. Y este ministerio de Leví fue un hombre que, como Jesús lo llamó, se sentía deudor. Sentía que le debía a Jesús. Y esta es una actitud que todos tenemos que tener. Tú le debes a Jesús. No le vas a poder pagar nada, pero sí le puedes dar algo. Honra. ¿Le puedes dar eso? Yo le debo a Jesús. Le debemos a Jesús, pero le podemos dar honra. Lo que Él hizo en la cruz no hay nada que lo pueda pagar. Pero sí puedes darle tu mejor adoración y la mejor honra. Eso se lo puedes dar. Es fácil. Depende que tú y yo lo querramos hacer. Amén. Y Leví dijo, yo a este lo voy a honrar. A mi Señor lo voy a honrar. Y lo invitó a la casa. Dice que lo tuvo como un invitado de honor. Qué lindo cuando esa cultura de honra existe. Cuando valoramos a Jesús. Cuando venimos a la iglesia y decimos, Jesús, qué lindo es estar en este lugar. Tú te mereces la mejor adoración. Dice que lo honraron a Jesús y a sus discípulos. Los sirve a Jesús. Y la persona que sabe honrar recibe sanidad. Diga conmigo, sanidad. La honra es clave para que seas sanos. Mientras los otros se creían justos, el que se siente deudor y le da a Jesús honra, recibe de Jesús sanidad.
El que sabe que debe honra a Jesús se siente pobre en espíritu, necesitado de Él, todo el tiempo. Y sabe que si no está con Él, la vida no tiene sentido. Sabe que si no lo adora, la vida no tiene sentido. Es muy importante dar honra. En la honra opera la sanidad y otra cosa más para finalizar, en la honra opera la promoción. Diga conmigo la promoción. Si el Señor te va a levantar, te va a usar, te va a dar algo en tu vida, te va a dar algo en tu casa, te va a dar algo en tu matrimonio, hay que honrar a Jesús. Es a través de la honra a Jesús. Cuando lo honro a Él, se abren las puertas de promociones grandes en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. ¡Wow! Cuando hay honra a Jesús, al que lo honra a Él también lo honra. Yo honraré al que me honra. Y este cobrador de impuestos, sin vergüenza por naturaleza, tremendo era Leví, ni te cuento. No te hubiese caído bien que esté en la casa, honestamente. Era eso que le sacaban hasta el aire a los que los tenía ahí. De golpe se convierte en Mateo, el apóstol que siguió a Jesucristo y escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento. Evangelio que cuando lo leemos tiene una de las más preciosas narrativas del nacimiento de Jesús, de la historia de los sabios, algo que está solo en el libro de Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús lo levantó y lo honró, porque Mateo supo honrarlo. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo estoy en el ministerio de la honra, vamos. Yo voy a honrar a Jesús y voy a honrar a los que me rodean. Y también estoy en el ministerio de los que abren espacio para estar con Jesús. Me hago espacio en mi calendario, me hago espacio en la agenda. Abro lo que sea para estar con Él. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso, ponte de pie. Los otros dos ministerios, evítalos lo más que puedas. Yo te voy a decir que si te quieres apuntar, están cerrados. No hay líder para ese ministerio, tampoco te ofrezcas. ¿Sí? Pero tenemos que saber bien si queremos ser una casa donde Dios se mueva, que mientras esté Jesús, algo va a pasar. Si Jesús está en el lugar, cosas van a pasar. Yo puedo ser de los que realmente me hago espacio para estar con Él. O quizás puedo cuestionar. O quizás puedo simplemente mirar lo que otros reciben, ¿verdad? Pero yo sé que, como tú escuchaste la palabra en esta mañana, vas a ser de aquellos que te abras espacio para estar con Jesús, a como dé lugar. ¿Estás conmigo? Y también lo honres cuando estás en su presencia. Y yo sé que sobre tu vida va a venir sanidad.